Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque la tenemos disponible, tenemos libertad para escudriñarla. Gracias, Señor, por este tiempo donde vamos a meditar en ella. Señor, tu palabra es la verdad. Oro para que el Espíritu Santo, Señor, nos revele qué nos querés decir a través de la palabra. Señor, en el nombre de Jesús, abrimos nuestro entendimiento espiritual, abrimos nuestra mente, Señor. Yo te ruego, Padre, que me des la gracia para predicar la palabra. Señor, que yo no diga nada que vos no querés que diga. Y si hay algo que vos querés que diga y yo no lo digo, Padre, vos podés decirlo directamente a los corazones. Pero que en todo sea honrada la verdad, Señor, y edificada nuestra mente y nuestro corazón, Señor, en Cristo Jesús. Amén, Señor. La semana pasada vimos el tema de esos momentos de nuestra vida donde hay desiertos y tormentas, donde pasamos por pruebas. Y en nuestra vida hay desiertitos, y hay desiertazos, y hay tormentitas, y hay temporales, ¿no? O sea, durante nuestra vida, a veces cada día tenemos que enfrentar algo que está como no queremos que esté, o como quisiéramos que esté de otra manera, pero hay veces donde sabemos que entramos en el valle del Salmo 23, ¿no? El valle de sombra y de muerte. Entramos en un lugar donde la cosa se ha puesto difícil. Y vimos que en esos momentos tenemos que llegar con un corazón preparado, como dijo Jesús. Terminando el Sermón del Monte, dijo que tenemos que edificar la casa, que es nuestra vida espiritual, sobre la roca, sobre cosas firmes, no sobre ilusiones, no sobre buenas intenciones, sobre verdades, la verdad de Dios. Entonces vimos qué verdades de Dios tenemos que tener sólidas en nuestra fe para atravesar las tormentas y que Dios pueda hacer su obra en nuestra vida y poder salir de ellas edificados, crecidos, moldeados, santificados por el Señor. Quiero hacer un pequeño repaso porque esto es como una continuación de eso. Y lo primero que una persona tiene que tener es la creencia en el Dios correcto. Juan 17:3, Jesús dijo: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo. Si nosotros no conocemos al Dios verdadero, vamos a tener problemas con Dios cuando estemos en la prueba. Porque a veces pensamos que Dios es aquel que nos va a garantizar una vida feliz, una vida color de rosa, que siempre va a darnos todo lo que necesitamos, etcétera, etcétera. Hoy se predica bastante de eso, pero la realidad es que Jesús mismo dijo que en el mundo iba a haber aflicción, ¿no? Pero dijo que confiáramos, porque Él había vencido al mundo. Entonces, ¿qué tenemos que tener? Una realidad espiritual, no una realidad efímera, una realidad espiritual. Este mundo nos va a afligir, no Dios, el mundo nos va a afligir. Pero hay una victoria porque Jesús abrió la entrada a otro mundo, que es el mundo de Dios. Nosotros tenemos recursos sobrenaturales que pertenecen al reino de Dios. Entonces, este mundo está vencido porque no es nuestra única esperanza. Nuestra esperanza es el otro mundo, el reino de Dios. Entonces, cuando nuestro corazón está ahí, dice que hemos sido bendecidos con toda bendición en los lugares espirituales en Cristo. Entonces, Dios nos suministra lo que este mundo no nos suministra. Y nosotros tenemos que poner la confianza en ese mundo. Y Dios es un Dios que siempre es bueno. Aunque yo tenga que sufrir a veces situaciones, Dios es bueno, Dios es fiel, su palabra no cambia. Amén. Eso es lo primero que tenemos que tener, no tener conflicto. ¿Por qué Dios? ¿Por qué a mí? Y yo hago todo bien y al otro, no, eso no sirve. Nosotros tenemos que humillarnos, dice, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él exalte cuando fuere tiempo. Segundo, tenemos que tener una fe fundada en la palabra de Dios.
Una fe respaldada por la palabra de Dios. En Romanos 10:17 dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Tercero, voy medio rápido porque esto ya lo vimos y si lo quieren repasar está en el video. Tercero, tenemos que tener relación con el Espíritu Santo. No buscar la relación en el momento de la prueba. Tenemos que tener una relación cotidiana, constante, personal, con el Espíritu Santo que habita en nosotros. Conocer al Espíritu Santo. Cuarto, tenemos que tener la paz que el mismo Espíritu da. Y esa paz produce paciencia. La paciencia es la virtud que nos ayuda a transitar sin enloquecernos la prueba, hasta que Dios da la salida. Y por último tenemos que tener esperanza. Ninguna prueba es el último capítulo de nuestra vida. Amén. Esperanza. Por más negra que sea, por más que parece que ya nos morimos y supuestamente un día nos vamos a morir, obviamente, la muerte no es el último capítulo de nuestra vida. Amén. Hay esperanza eterna. Entonces tenemos esperanza en este mundo y tenemos esperanza aún cuando salgamos de este mundo, cuando Dios decide llevarnos a su presencia. Entonces, la semana pasada, Dios le habló a Laura acerca de la esperanza. Le dio una palabra. ¿Querés decirlo vos, Laura? No. Bueno, ella recibió palabra de Dios, pero recibió una para la iglesia muy significativa que está en el libro de Joel. Y yo quiero predicar sobre esta palabra, porque es una palabra que tiene mucho contenido profético, pero al mismo tiempo que puede enseñarnos a caminar hacia lo que Dios tiene por delante y abrirnos el entendimiento. La palabra está en Joel, capítulo 3. Si ustedes la buscan, la leemos juntos. Dios sabe que somos propensos a la desesperanza, ¿o no? Somos propensos a bajonearnos. Por eso hay tantas promesas en la Biblia. Las promesas de Dios, ¿dónde están? En el presente no, en el pasado no, están en el futuro. Es lo que Dios dice, esto es lo que tienen que creer. Como le dice en Jeremías, ¿no? Que hay un futuro y la esperanza. Dice, porque yo quiero hacerles bien. Porque la voluntad de Dios siempre es buena, agradable y perfecta, dice Romanos 12:2. Entonces, nos da esperanza para que nosotros seamos guiados y animados, porque la prueba no va a ser eterna, no va a ser para siempre. Entonces dice la palabra, sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto y los collados fluirán leche, y por todos los arroyos de Judá correrán aguas, y saldrá una fuente de la casa de Jehová y regará el valle de Sittim. Esta es la palabra que recibió Laura y creemos que es para este tiempo. Y ahora voy a entrar en detalle qué significa esta palabra, pero quiero hablarles del contexto. El libro después es un libro corto, tiene 3 capítulos, pero empieza con un juicio. Lo importante es que el juicio de Dios sobre Israel en ese momento no era un juicio por idolatría. Siempre los juicios de Dios sobre Israel eran por idolatría, porque se iban a los ídolos, Baales. Pero acá no, el contexto de Joel era que había una religiosidad. Hacían cosas, pero no de corazón. Dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Ese era el juicio de Dios. Era una fe fría, una fe distante, un pueblo apático con Dios. Se habían acostumbrado a hacer ciertos ritos y los hacían, pero sin significado, sin involucrarse espiritualmente con lo que ellos hacían. Aún los sacerdotes, los reyes, estaban todos en la misma. Y lo importante también que hay que ver
es que los juicios de Dios generalmente venían por ejércitos humanos, otras naciones que invadían, que destruían, que llevaban cautivos al pueblo. Pero este castigo que Dios le manda en el tiempo de Joel es por langostas, es por la oruga, el saltón, el revoltón, eran plagas, pero plagas de insectos. Dice, les van a comer todo. Dice, hasta la corteza de los árboles. Dice, van a venir, ese va a ser mi gran ejército. Un ejército natural controlado por Dios. Dice, va a ser tan numeroso. Dice que la luna no se va a ver, que el sol se va a oscurecer, va a ser una nube. No sé si alguna vez vieron una plaga de langostas, es impresionante. Es una nube terrible cuando viene la plaga, es tremendo, son miles de millones que van y como una podadora, no dejan nada. Dice, va a venir 4 plagas. Dice, la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Es decir, lo que deje uno se lo va a comer el otro. Y lo que deje el otro se lo va a comer. Y lo último, lo va a liquidar la langosta. Así que esa advertencia viene de parte de Dios por medio de Joel, por la apatía espiritual del pueblo. Y el pueblo hace algo. Se arrepiente y reconoce que estaban en esa situación. Así que Dios se da vuelta y anula, digamos, el castigo, la disciplina, y empieza a darles lo que se llama en el segundo capítulo de Joel, el derramamiento del Espíritu Santo, la profecía que se cumplió en Pentecostés. Y bueno, por eso el segundo capítulo es el capítulo de la restauración espiritual de Israel. Y en el capítulo 3 dice que Él va a juzgar a las naciones que se aprovechaban de Israel, pero viene también la promesa de libertad, la promesa de prosperidad, que es el versículo que leí al principio. Entonces, ¿qué dice esta palabra? Dice 4 o 5 cosas. Lo primero que dice es, los montes destilarán mosto. Mosto era un vino dulce, era un vino que se tomaba para alegrarse, para alegrar el corazón. Y Dios sabe también que su pueblo necesita alegría, necesita sentirse gratificado. Dice, los montes destilarán mosto, que significa el vino que da alegría. Y espiritualmente está hablando de gozo. Está hablando que Dios nos quiere dar gozo. Vamos a llevar esto a un plano espiritual. El gozo del Señor es nuestra fortaleza, dice la palabra. Ese vino dulce, ese mosto, yo interpreto que Dios quiere mantener nuestros corazones en un gozo constante, porque el gozo no depende de las circunstancias que nosotros vivimos. El gozo es un sentimiento que viene del Espíritu Santo. Es un sentimiento que no es de este mundo. Este mundo, para tener alegría, bueno, tenemos que ganar el mundial hoy para tener esa alegría, tenemos que tener un aumento de sueldo, lo que sea, pero de alegría. Pero el gozo del Señor no depende de eso. No depende de la circunstancia que vivo. Es algo que cuanto peor me va, más gozo tengo, porque Dios sabe que yo necesito una fortaleza interior que me mantenga el corazón de alguna manera esperanzado en alegría. Y eso es una contraposición, digamos, que vivimos los cristianos. Por un lado tenemos tristeza, podemos tener dolor, podemos tener todo lo que sabemos que puede ocurrirnos en una situación difícil, pero por otro lado tenemos la provisión de Dios, el gozo. Dice, habrá una provisión, dice, destilarán mosto. Quiere decir, el destilar es como, ni siquiera es una producción, es como algo que brota, ¿no? Cuando algo destila es como el rocío, aparece, ¿no?
y uno no sabe cómo, se condensa, dice los montes destilarán mosto. Yo creo que el Señor nos quiere fortalecer en gozo, hermanos. No en una alegría falsificada, sino en gozo. Es decir, yo estoy pasando pruebas, situaciones, pero yo me estoy fortaleciendo porque el Espíritu Santo me está dando gozo. Me está dando esa fuerza interior que me dice, Dios tiene la última palabra. Amén. El gozo es, Dios todavía no ha terminado su obra. Dios sigue siempre adelante. Dios siempre tiene un nuevo capítulo para nuestra vida. A veces pensamos que es el último capítulo. No. Dios sigue escribiendo capítulos de nuestra vida. Y nosotros tenemos que tener gozo, porque el gozo también es parte de la fe. Cuando perdemos el gozo, la fe se debilita. Entonces dice, va a haber un gozo que va a dar el Señor. Y nosotros lo tenemos que tener, vuelvo a repetir, en la comunión con el Espíritu Santo. Espíritu Santo, sos el que me trae lo que pertenece al reino de Dios. Lo que pertenece al reino viene por el Espíritu. El que no tiene el Espíritu no tiene la victoria de Cristo sobre este mundo. Porque le dijo Jesús a Nicodemo, el que no nace de nuevo no puede ver ni entrar en el reino de Dios. Pero los que nacen de nuevo es porque tienen el Espíritu Santo. Y los que tenemos el Espíritu Santo podemos ir a Dios, podemos conocer a Dios y recibir del reino de Dios por el mismo Espíritu lo que Dios sabe que nuestra vida necesita. Amén. Así que, primera parte dice, sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto. Dice, y los collados fluirán leche. Yo pensaba, cuando Jesús le dice a Abraham también, te mando una tierra que fluye leche y miel, ¿qué es la leche? ¿Qué significa? Yo sé que es la leche, pero ¿qué significa espiritualmente la leche? Y me vino esta idea. Ustedes piénsenla, porque no la escuché nunca. La leche es el único alimento que un animal puede dar a otro sin morir. ¿No? Si a mí una vaca me alimenta, tiene que morir. Pero la vaca me puede dar leche sin morir. Y la leche es el primer alimento que toda persona que nace, si es mamífero obviamente, va a recibir de su madre. ¿Por qué? Porque ese ser que nace, sea humano o animal, no tiene capacidad de autoalimentarse. No tiene capacidad de conseguir alimento, ni tampoco de procesarlo. Y la leche es el sustento básico para que una persona viva de arriba, digamos, sin hacer nada. Y a mí me venía que la leche significa, a ver qué les parece a ustedes, la gracia de Dios. ¿Qué les parece? ¿Puede ser? ¿O estoy medio loco? Puede ser la gracia de Dios. Lo que Dios nos da, porque nosotros no tenemos posibilidad de conseguirlo. ¿Qué podemos conseguir de Dios por nuestra fuerza? Nada. Y Dios nos tiene que dar, por esa gracia, la posibilidad de que vivamos para Él, de que tengamos recursos, que lo entendamos, que lo conozcamos, que caminemos con Él, que tengamos vida eterna. Y yo digo, esto fluirá, dice, leche. Yo digo, y nosotros, mucho antes de esto, pensamos y nos vino la idea de ponerle como ese emblema a la iglesia, abundante gracia, ¿no? Y yo creo que tiene que ver con esto, abundante gracia, porque también en Hechos dice que los hermanos se reunían, comían juntos, compartían todas las cosas, practicaban la cena del Señor, dice, y abundante gracia era sobre ellos. Abundante gracia, hermano, es muy importante para vivir la vida cristiana.
Porque si uno no vive la vida cristiana por la gracia, lo vive por la ley. Y la vida cristiana por la ley, caemos en lo que le pasó al pueblo de Israel en los tiempos de Joel. La ley trae religiosidad, trae legalismo, trae frialdad, trae costumbrismo, trae ritualismo, y todo eso nos va enfriando en la relación con Dios. Pero cuando uno vive en la gracia, uno vive en la libertad del Espíritu, porque la gracia no es libertad para pecar, la gracia es libertad para amar a Dios y para amar al prójimo. ¿Por qué? Porque todos nosotros necesitamos gracia. Ninguno de nosotros da la medida de Dios. ¿Cómo damos la medida? Por la gracia de Dios. Entonces Jesús abrió el tiempo de la gracia, porque todo lo que nosotros merecíamos, que era la muerte, digamos, lo pagó Cristo en la cruz, y ahora Dios nos da lo que no merecemos. Nos da su Espíritu, nos da vida eterna, nos da comunión con Él. Entonces Jesús pagó en la cruz el precio para que nosotros seamos merecedores de aquello que nunca podríamos conseguir por nuestra propia fuerza. Entonces yo digo, abundante leche, abundante gracia. Necesitamos mucha gracia de Dios. Necesitamos ir a Dios, porque Dios, cuando vamos arrepentidos, como hizo el pueblo en los tiempos de Joel, que se arrepintió, Dios es misericordioso. Y Dios nos perdona. Y Dios nos da paz. Y Dios no nos culpa. Por eso cuando el pueblo se arrepintió, empezó Dios a decirle, bueno, y voy a derramar el Espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos van a profetizar, y los ancianos tendrán sueños, y se llenó lo que después Pedro dijo en el día de Pentecostés. Esta es la promesa que hoy se está cumpliendo, el derramamiento del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo viene por gracia, viene por Jesús. Y si nosotros queremos vivir una vida cristiana donde el amor esté liberado, donde podamos tener comunión verdadera en el Espíritu Santo, tenemos que vivir en la gracia de Dios. Y cuando uno cae de la gracia de Dios, cae en el legalismo, cae en la ley. Y la ley siempre produce culpa. La ley siempre produce condenación. La ley es el territorio donde Satanás trabaja mejor. Es su campo de batalla donde ya gana seguro. ¿Por qué? Porque sabe que por más esfuerzo que hagamos, no podemos cumplir la ley de Dios. Y la ley nunca fue hecha para cumplirla. Dios no la trajo para cumplirla. Dios la trajo para que veamos los pecadores que somos. Y preparó el camino para que nosotros veamos la necesidad que tenemos de un Salvador. El Salvador llegó en Jesús. Entonces, gozo y gracia. Amén. Gozo y gracia. Tercer punto dice, por todos los arroyos correrán aguas. Ustedes saben que la afluencia de arroyos da lugar a un río, ¿no? Los ríos se forman por la afluencia de arroyos. Yo veo que cada arroyo es un hijo y una hija de Dios. El agua, dijo Jesús, representa al Espíritu Santo. Dice, cada arroyo, dice, va a tener mucho del Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren mucho del Espíritu Santo? ¿Amén? Mucho del Espíritu. Dice, y esos arroyos, dice, van a dar lugar a un río, que es la iglesia. Una iglesia llena del Espíritu Santo. Jesús dijo en Juan 7:38, dice, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua de vida. Dice, y esto dice del Espíritu que iban a recibir los que creyesen en Él. Nosotros tenemos que relacionarnos de tal manera con el Espíritu que Él sea nuestro mejor amigo, que sea nuestro compañero 24/7, como dicen ahora, ¿no?
todos los días, a todo momento. ¿Cuántos se despiertan de noche y sienten que el Espíritu les habla? Amén. Que el Espíritu te ministra. A lo mejor nos acostamos con una preocupación o nos acostamos tristes y en un momento nos despertamos y sentimos que el Espíritu nos está ayudando, ¿no? Nos está dando consuelo, nos está dando aliento, nos está dando paz. El Señor sabe cuidarnos. ¿Y cómo lo hace? Por el Espíritu Santo. Lo hace por el Espíritu. Y nosotros tenemos que estar, dice, llenos del Espíritu. ¿Cómo se está lleno del Espíritu? Cuando uno se relaciona con el Espíritu Santo. Cuando uno habla con Él, cuando uno se relaciona con Dios a través de Él. Dice el Espíritu, todo lo escudriña, aún la mente de Dios. El Espíritu va a traer lo de Dios a nuestra vida pertinentemente en cada momento que nosotros lo necesitamos. Entonces todos los arroyos llenos de agua van a dar lugar a un río caudaloso que va a ser la iglesia del Señor. Una iglesia llena del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y sigue diciendo la profecía esta, dice, y saldrá una fuente de la casa de Jehová. Dice, saldrá una fuente de la casa de Jehová. Y la casa de Jehová es el río. Y cuando lo vemos en Ezequiel 47 habla de ese río que sale del templo. Dice que sale por debajo de las puertas, que va aumentando su nivel a medida que se aleja del templo. Dice primero los tobillos, después las rodillas, después la cadera, después los lomos, dice, y después ya hay que dejarse llevar, hay que nadar porque no se puede hacer pie. Que nosotros lleguemos a nadar en el Espíritu. Porque cuando uno hace pie se siente seguro, ¿no? Como cuando uno entra en el mar. Yo cuando no hago pie me asusto, salgo enseguida. Cuando agarro un canal o algo y no, esto no. Pero cuando uno hace pie se siente seguro. Pero el Señor quiere que nuestra seguridad esté en el Espíritu Santo. Amén. Amén. Entonces, ese río que es la iglesia tiene que salir. Tiene que salir. Acá nosotros nos fortalecemos, entendemos, iluminamos, amamos, nos restauramos, encontramos todo lo que encontramos en el cuerpo de Cristo, pero la idea es salir. ¿Por qué? Porque sigue diciendo, dice, esa fuente regará el valle de Sittim. El valle de Sittim fue el último lugar donde el pueblo de Israel estuvo acampado antes de entrar a la tierra prometida. Y dicen que era un valle súper estéril y seco. Hermanos, el mundo para mí es el valle de Sittim. Es un lugar estéril y seco. ¿Quién lo va a regar? Lo tenemos que regar nosotros. Nosotros tenemos el agua viva. Nosotros tenemos el Evangelio. Nosotros tenemos la esperanza que ellos necesitan. Y nosotros tenemos que ir a ellos y decirles, Dios te ama. El problema con Dios está solucionado. Dios ya te perdonó los pecados, es la verdad. Tenés que tomarte solamente de ese perdón. Tenés que decir, sí Señor, yo creo que Jesús ha sido suficiente para perdonar mis pecados y para darme una nueva vida. Y ese arrepentimiento produce el nuevo nacimiento por la fe en Jesucristo. Con el corazón se cree, dice Romano, y con la boca se declara para salvación. Si una persona cree el Evangelio, Dios hace la tarea. Dios hace el milagro de que la persona nazca de nuevo al reino de Dios. Que nazca de nuevo a una vida en el Espíritu y que empiece a conocer a Dios. Y eso es tarea nuestra. Así que, repasando, la profecía nos dice que no perdamos el gozo. Que no perdamos el gozo. Confiemos en las palabras de Jesús. Jesús dijo, yo he vencido al mundo. Y nosotros tenemos que decir, Jesús ya venció a este mundo. Este dolor está, esta preocupación está, pero yo estoy en otro lugar. En este mundo soy un peregrino y un extranjero. No pertenezco más a este mundo. Yo pertenezco al reino de Dios. Yo soy ciudadano del cielo. Ya tenemos pasaporte eterno. Esa tiene que ser nuestra mente. No nos enamoremos de este mundo.
No nos aferremos a este mundo, porque este mundo es inconstante, es incierto. Si hay momentos buenos, disfrutémoslos, hermanos. Disfrutemos la familia, disfrutemos todo lo que este mundo tiene, porque también hay una obra de Dios en este mundo. Pero la cultura, la filosofía del mundo está bajo el príncipe de este mundo, que es Satanás. Y todo está trastocado, en todo hay engaño, en todo hay traición, en todo hay adulteración. Uno ya no sabe ni lo que come, ni lo que toma, si el medicamento es bueno o es malo. Todo es traicionero. Pero lo que viene de Dios es verdadero, es justo, es puro. Y nosotros tenemos que pensar que estamos yéndonos hacia ese mundo perfecto, hacia ese lugar que Jesús dijo, ustedes donde yo estoy, ustedes van a estar. Ustedes van a estar. Ese lugar donde no habrá ni desierto, ni tormenta, ni lágrimas, ni dolor, ni nada. Donde todo va a ser perfecto. Pero vamos yendo hacia ese lugar. Mientras vamos tenemos que tener nuestro corazón sostenido en estas cosas, en el gozo del Señor, en la gracia del Señor, que seamos arroyos de vida, que podamos dar vida a la iglesia, que podamos sumar vida a la iglesia. Cada uno, dice, tiene una gracia de Dios. Dice, y conforme, Pedro dice, a la multiforme gracia de Dios, cada uno ministrela a los demás, porque así se enriquece la iglesia. Dice, y todo lo que la iglesia hace sale a tu trabajo, al supermercado, a la familia, y hay un impacto, o tiene que haber un impacto de Jesús. Tenemos que ser aroma de Cristo, como dice Pablo, en todo lugar donde nosotros estamos. Un testimonio, no solamente de palabras, un testimonio vivo, de que Cristo está en nosotros, de que amamos a Jesús, de que nuestro pensamiento está en lo eterno. Nuestra esperanza no está acá, está allá. Esa es nuestra esperanza eterna. Y ahí viene todo lo que necesitamos. Así que, hermanos, termino con esto. Pensemos en esta palabra, pero gozo, gracia, Espíritu Santo, iglesia. Dice Pablo a Timoteo, la iglesia es la casa de Dios viviente, es la casa de Dios. Dios habita ahora en nosotros y entre nosotros. Y nosotros somos portadores del Evangelio glorioso de Jesucristo. Y tenemos al Espíritu Santo. Entonces, cada uno de nosotros aporta para que ese río, al salir de este lugar, seamos nosotros, como también dijo Jesús, la sal y la luz de este mundo. Un mundo oscuro, un mundo desabrido, un mundo seco, pero dice la iglesia tiene abundancia de luz, tiene abundancia de sal, tenemos abundancia del Espíritu para entrar en ese mundo y provocar, hermanos, que otros sean parte del río y del pueblo de Dios. Amén. Muy bien, meditemos, gloria a Dios. Amén. ¿Cuántos anhelan esto? Pero tenemos que sostenerlo orando, decir, Señor, ¿cómo está mi corazón? Mi corazón tiene gozo, vivo en la gracia, vivo en una relación íntima con el Espíritu Santo, pienso, como dice Romanos 8, lo ocupo y ando en el Espíritu. Está mi confianza puesta en lo eterno, está mi confianza y mi corazón puesto en aquellos que no te conocen todavía, que todavía no son parte del cuerpo de Cristo, o estoy egoístamente pensando en mí mismo. Yo creo que es lo que le pasó a este pueblo de Israel en este momento. Se empezaron a ocupar de sí mismos y se olvidaron del propósito de Dios. Amén. Así que vamos a orar por esta palabra. Te doy gracias, Señor, por hablarnos. Gracias, Señor, porque vos siempre vas delante nuestro y hay una hermosa promesa delante, Señor. Queremos vivirla a pleno, Señor. No queremos que ninguna de tus palabras caiga a tierra, que ninguna de tus palabras la robe el diablo. Señor, danos más y más entendimiento. Queremos sostener en fe estas palabras, Señor, porque es hermoso, Señor. Esta promesa es preciosa. Esta promesa, Señor, nos introduce más profundo, Señor, en tu propósito, en tu voluntad y en lo que es atinente a tu reino, Señor.
Muchísimas gracias. Hacer en nosotros ese río que no se queda acá adentro, sino que sale y riega este valle de Sitín, que está seco, este mundo, cada vez más seco, más deteriorado, más desesperanzado. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Bien. Vamos a participar de la cena del Señor.